y el estar todo el día con las frases hechas, convirtiendo la política española en lo que se está y en lo que la están convirtiendo, que es un escenario del peor de las actuaciones y, de luego, poco ejemplificadora para los ciudadanos. Es difícilmente entendible que le pidamos a los ciudadanos responsabilidad ante tanta irresponsabilidad como se está viendo a lo largo de las últimas semanas en declaraciones que parecen no perseguir nada más que resultados electorales y poco o nada le importa lo que realmente hay detrás, ¿no? Yo lo he dicho bien alto y bien claro. La carne en Extremadura es la consecuencia de un esfuerzo de generaciones. La cantidad y la calidad llevan detrás dos patas fundamentales. Una son los empresarios y otra son los veterinarios, que no lo olvidemos, que han hecho posible la erradicación de enfermedades como la brucelosis, el control de la peste porcina africana, de la lengua azul, de la tuberculosis, de la encefalopatía esporgingiforme bovina. Eso es lo que hay que poner en valor. Eso es lo que realmente tiene valor. El poner en valor lo que realmente tiene valor. El estar pidiendo todo el día dimisiones que sabes que luego se van a producir o no se van a producir. Eso forma parte del guión, de un guión que a mí cada día me gusta menos, que tiene que ver con la fanfarria y nada que ver con la realidad, y que de nada ayuda ni nada apoya, ¿no? Eso sí da titulares. Y en un escenario de política y de políticos con tantos titulares, nos olvidamos de que lo importante no son los titulares, sino el trabajo de cada día, que es el que hace que las cosas cambien y se transformen.